Engañaron a todo el mundo. Lo esperaban hoy, pero el rapero Tekashi 69 salió anoche del centro de detención de Brooklyn tras cumplir 3 meses de condena por múltiples violaciones a su libertad supervisada. Bueno, vámonos directo con Yelena Solano para que nos cuente, Yelena, o sea, que no ha valido la pena todo el día y mira lo que pasó. Cuéntanos. Hola, saluditos. Hola, mi gordo. Hola, mi Clary. Estamos aquí en el centro de detención de Brooklyn, lugar donde se encontraba nuestro querido Tekashi 69. Ustedes saben que él violó su libertad condicional y tenía que estar tras las rejas por 3 meses. ¿Qué pasa? Que todos estábamos en la espera de que él saliera este fin de semana, de repente hoy o mañana, pero todo se adelantó porque Tekashi salió anoche, esta madrugada. Ustedes saben que a él le encanta hacer estas cosas de madrugada, porque el año pasado fue lo mismo. Salió por aquí mismo de madrugada y ahora también. Sorpresita para todo el mundo. Salió con el cabello mucho más largo por esta misma puerta, lugar donde vino a entregarse hace 3 meses, el cabello más largo, con un regalo que le dio Nicolás Maduro. Él siempre sale con regalos porque de hecho el año pasado Pitiri le regaló una Biblia. Salió feliz, contento, con varios papeles en la mano, pues lógicamente sus documentos personales. Le regalaron una jocha. Pero para eso yo quiero que ustedes vean exactamente este videito que les preparé. Bueno, pues miren, déjenme decir una cosa, que nosotros obviamente todos estamos sorprendidos, no nos esperábamos esa de hecho, pero aquí no hay ningún fanático por los alrededores. Se esperaba que en cualquier momento fuese a salir Tekashi. Pero bueno, nada, para la sorpresa de todos, pues Tekashi acaba de salir, lo acaba de subir y de repente le mando muchos besos a ustedes. Feliz fin de semana. Ahí desde las 7 de la mañana hoy. Gracias, ya Yelena. estás libre, Yelena. Fin de semana. Feliz fin de semana. Aparentemente ya está en Miami. Bueno, y él llegó a Miami, según nos dicen, en su avión privado ya, así que está aquí Tekashi. Yelena ya puede disfrutar tu fin de semana. Exactamente. 69 conversó, señores, con un conocido youtuber al que le contó cómo fue su relación con Nicolás Maduro dentro de la cárcel. Además, el rapero contó con lujos de detalles lo cercano que estaba al dictador venezolano. Vamos a pasar con Yelena Solano para que nos cuente. Yelena, adelante, ¿cómo estás? Yelena, esto es una novela de la vida real. Hola, mi gordo, yo estoy bien, mi Lili. Hola. No, ya salió Tekashi, tremenda la algarabía, tremenda la controversia. Señores, estamos justo aquí al frente de esta Corte Federal, lugar donde Tekashi tuvo que verle la cara al juez hace exactamente 3 meses. Y bueno, pues, ¿qué le cuento? Tekashi obviamente recuperó su libertad, está muy feliz, pero pilas, está ahora mismo bajo la lupa con reglas restringidas porque cualquier error podría volver aquí a ver en la cara a otro juez. Aquí vamos a estar nosotros, ojalá y nunca pase. Aquí le va la nota. El pasado viernes en la madrugada, 69 salió de prisión cuando nadie sabía. Salió presumiendo su peluche de Bob Esponja, autografiado, según él, por Nicolás Maduro. Además de una llamativa cadena de diamantes que le fue entregada a su salida. Ya más relajado, en una transmisión junto a sus youtubers, aseguró que coincidió y conversó con el mandatario venezolano durante su tiempo en prisión. Según 69, Nicolás Maduro tomó al rapero como un padre confesor y le contó cómo fue su arresto aquel 3 de enero. Como ven, fue una gran suerte que en una prisión tan grande los carceleros hayan decidido poner a 69 cerquita de Maduro, hasta el punto que ambos, según el rapero, compartieron tiempo de prisión y se contaron cosas. Tekashi aseguró que aprovechó sus meses en prisión para acercarse más a Dios y leer la Biblia. Tekashi aseguró que Nicolás Maduro también es una persona creyente y que durante su tiempo en prisión se mantenía leyendo la Biblia y orando, según su propio testimonio. También sorprendió al asegurar que su novia tendría aproximadamente 6 meses de embarazo. El año pasado, Tekashi 69 aseguró que durante su tiempo en prisión compartió celda con Sean Combs, mejor conocido como P. Diddy, además de otras figuras de alto perfil. Incluso, según su relato, el rapero aseguró que P. Diddy le habría regalado una Biblia tras su salida de la cárcel.
El rapero además afirmó que, tras su paso por la cárcel, se siente como una persona diferente, más cerca de Dios y con el deseo de ayudar a los demás. Tekashi 69 ha estado celebrando su salida de la cárcel federal, pero tiene que tener cuidado y seguir reglas estrictas para mantenerse en libertad o podría regresar a prisión. Cuando una persona está bajo supervisión federal, los jueces lo toman serio y lo toman serio el departamento de probatoria que está encargado de la supervisión del Tekashi. Él tiene que cumplir con las leyes y tiene que cumplir con las reglas, que no puede utilizar. No puede estar en relaciones con personas que tienen récords penales y se va a tener que comportar adentro de esas reglas. Si lo llegan a rearrestar, va a enfrentar cárcel en la acusación nueva, más encima la violación de supervisión. Las condiciones de supervisión del 6-9 son hechas por el juez que requisitan que él vaya a tratamiento mental, que vaya a tratamiento de problemas de enojo y de agresión y que mantenga su vida libre de uso de drogas. Lo meten preso si va a fallar. El muchacho va a tener que vivir adentro de estas reglas, ir a su tratamiento de drogas, tratamiento de salud mental y que no va a estar utilizando drogas. Si lo encuentran positivo, solo con eso el juez lo puede reencarcelar. Bueno, la buena noticia después de todo es que Tekashi puede tomar bebidas alcohólicas. Este fin de semana pues estaba en un strip club llamado Booty Trap. Eso fue en Pompano Beach. Eso es todo de mi parte. Suerte para mi querido Tekashi. Ojalá pues que aprenda de Yelena, vamos a ver por cuánto tiempo se porta bien. Ay, Dios mío, Tekashi. Aquí estamos. Yo no sé lo que le pasa a Pepe Aguilar y voy a decirlo aquí en el programa. En los Latin Grammys, él pidió que yo no lo entrevistara en la alfombra. Yo nunca en mi vida le he hecho nada a Pepe Aguilar. He sido amigo de él desde que comenzó mi carrera. Lo he tratado de maravilla. Y porque en el programa nuestro tenemos la verdad, que si Cristian Nodal se fue, hay que hablar de Cazzu. Porque aquí hay productores y quieren hablar de la madre del hijo. No, Lili, déjame terminar porque estoy hasta aquí ahora. Entonces, él pidió, Raúl de Molina no me puede entrevistar en la alfombra de los Latin Grammys. No entiendo por qué. ¿Quién lo entrevistó? No me importa quién lo entrevistó, no sé si lo entrevistaron o no, pero lo dijo. No me puede entrevistar Raúl de Molina. ¿Por qué? ¿Qué le hice yo a Pepe Aguilar? No le he hecho nada en mi vida. Pero sí, Cristian Nodal, que lo he entrevistado 20 veces, se casó con su hija y eso acabó con las redes sociales. Tú sabes lo que pasó en las redes sociales después que él se casó con la hija de Pepe Aguilar. Pero entonces, no tengo nada en contra de él. Después lo veo comiendo en un restaurante, se pone allí, no me saluda. Soy íntimo, muy amigo del representante del publicista. Es difícil lo que han pasado. Es difícil lo que ellos han pasado públicamente. No sé lo que le pasa. Porque es difícil lo que ellos han pasado públicamente. No, Lili, no es difícil. Y a pesar, sí, claro que es difícil. Lili, no es difícil. Él es padre de Ángela. ¿Cómo tú proteges a una hija? ¿Cómo tú te pones de un lado? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Porque pongan una historia en el programa como ponen en 120,000 programas de lo que está pasando. Entonces no vamos a ver lo que está pasando con los demás artistas. Te puedo decir que Cristian Nodal estuvo en Casa de Campo, en Altos de Chabón, este sábado. Y no quiso hablar con el gordo y la flaca. Después que nosotros hemos dado publicidad desde que empezó su carrera. Alguien le dijo, oye, Cristian Nodal, no hables con el gordo y la flaca más. Raúl arrasó. Después que lo he entrevistado 20,000 veces, que he dicho aquí que lo quiero, que lo apoyo, que siempre he estado de su lado. Vamos a ver la verdad. Pero si salen estas noticias, que son las que todo el mundo está hablando, entonces, ¿qué va a hacer? ¿El gordo y la flaca no va a hablar de ellas? ¿Habló con alguien? Porque empezó 2 horas y media tarde. Dio entrevistas a todo el mundo. No lo entiendo, estos artistas, lo que se creen. Bueno, como yo soy tal persona, no pueden hablar de mí, no quiero que hablen de mí. ¿Pero qué es esto? Entonces después ustedes dicen, no, porque los artistas dicen, no, porque y cuando nos necesitan, son los primeros en llamarnos para que le hagamos publicidad a su disco. Bueno, Raúl, aquí estamos hablando de Peso Pluma, que se juntó. Peso Pluma, llevo hablando bien de su carrera desde que comenzó. Exacto. Me parece un tipo extraordinario, que tiene un equipo extraordinario, que ha llegado a muchos lugares y que le ha ido bien. Y mucha gente lo critica por todo lo que tiene, los problemas que tiene. Me parece que cada uno en su música. Oye, el que no le guste la música es la música que está de moda. I'm sorry, perdón. Bueno, a mí me encantó que le diera su lugar a Pepe. Y a Cristian Nodal le vuelvo a repetir, el que te entrevistaba siempre, hablaba contigo, el que hablaba bien de ti. Entonces, ¿por qué? Porque entonces
la madre de tu hija empieza a hablar en los lugares. No podemos olvidarnos de esa noticia, Liz, la tenemos claro que poner en el programa. Esto es parte de la realidad del Raúl. Y siempre en la vida he hablado bien de Cristian Nodal, no he hablado nunca mal de él. Yo personalmente estuve Entonces no sé quién lo está aconsejando a esto, porque sus padres lo aconsejaban muy bien. Que le fue bien Raúl este sábado allá en Casa de Campo. Qué lástima que no quiso hablar. Pero felicidades a Pepe Aguilar de Peso Pluma, que esa unión me encantó, me encantó. No quiero que Mariela me dio cranque, la productora, antes de empezar el programa, que hablara de esto, pero también tiene razón la productora. Te dio cranque. Tiene razón la productora, me dice, ¿tú sabes cuántas veces nosotros hemos puesto a Cristian Nodal y a Pepe Aguilar en el programa? Y ya ha estado hablando, hablamos bien de ellos. No voy a decir más nada, Liz. No voy a decir nada más porque no quiero que me suba la presión arterial. Cristian Nodal, Pepe Aguilar, por favor, pórtense bien. No, pero es la verdad. Yo no le echo nada a ninguno de los dos. Dime, Carlito. Yo sí te saludo y yo sí te quiero, Raúl. No, pero yo no. Espérate. Pero no me empujes, ¿por qué me empujas? Carlito, yo no necesito que nadie me quiera. No, es verdad. Claro que sí. Big Boy. ¿A dónde es que me quiera nadie? Yo sé que tú eres un big boy, Raúl, y todo el mundo lo sabe que tú eres un big boy. Vámonos con los famosos, señores. Yo necesito que la única que me tiene que querer es Mariela Cardona. Que ahora, Ahí está. ¿por qué? Porque ahora es una de las mujeres más influyentes en los Estados Unidos de América. Según People en español, yes. Vamos a comenzar con Laura Bozzo, que nos las encontramos luego de mucho tiempo sin saber ni escuchar de ella. Pero no fue del todo cordial nuestro encuentro inicial con la periodista. Mire usted mismo. Nuestra amiga Laura Bozzo llegó al aeropuerto de México y cuando vio a la prensa casi se volvió loca y se puso como fiera cuando le preguntamos por la demanda que le ganó Gabriel Soto e Irina Baeva. ¿Cómo va todo el proceso con Gabriel, con Irina? Listo, gracias. Me voy a caer, emocionalmente, si todo el mundo se ríe. Cuidado, Laura. La Maurica nada más rapidísimo. Señores, voy a llamar a la policía. ¿Por qué? De verdad. Aaron, no es risa esto, ¿ok? Se están riendo todos de mí. ¿Por qué no se sienta ahí un ratito? Por favor. Laura se fue para hacer su check-in y entonces regresó mucho más tranquila y sentada en una silla de ruedas. Primero pido disculpas porque me entró la chiltufia y me dio ataque porque primero no estoy de humor, estoy triste por una serie de cosas. La rodilla me duele, me voy a ir a ver un especialista. No tiene nada que ver con Irina Baeva. Al contrario, los abogados míos y el de ella están conversando para terminar con este problema. Que Gabriel Soto no tiene nada que ver, es ella. Y con ella estamos arreglando todo. Porque tanto ella como yo hemos tenido problemas con ese abogado. Y Ninel, las tres. ¿Puedo terminar? Entonces, ese tema para mí ya está cerrado. Ni ella lo habla porque su abogado lo ve, ni yo lo hablo porque mi abogado lo está viendo. Lo que no sabíamos es que la que puso la demanda en contra de Laura fue Irina y no Gabriel. Ya hay una conciliación por parte de tu defensa legal y la de Irina. Punto. Gabriel no tiene nada que ver acá. Nada. Que decían de que tú tenías que pagar un monto económico, no es verdad. A ver, lo que tenga que ser será con Irina. Él no tiene nada que ver. La denuncia fue de Irina, no de Gabriel. Entonces, es decir, que sí le vas a pedir las disculpas públicas. A ver, última pregunta de Irina. Tema cerrado, se acabó, ya hemos hablado y listo. Los amo. No me saquen como vieja coja. Ya recuperé mi humor. Bueno, Laura Bozzo, ¿por qué está en una silla? Ve, esa es una buena pregunta. No sé por qué estaba en una Quizás silla. para no caminar en el aeropuerto, con mucha gente. Le da prioridad y así sale adelante. No, porque ya está mayor. Le duele la rodilla, le duele la rodilla, Sí, puede sí, ser, sí, sí. sí. Ayer, el poeta del pueblo, Joan Sebastián, cumpliría 75 años de edad y por eso su hijo José Manuel Figueroa hizo una misa de recordación. Allí nos confesó que jamás perdonará a Imelda Tuñón por las difamaciones horrendas que hizo en su contra, asegurando que José Manuel
mente de Julián cuando era pequeño. Imagínate, va a ser exactamente lo mismo que le hicieron a mi padre, ¿me entiendes? Entonces, ha perjudicado mi nombre hasta después de... Siempre se sembró esa duda, y ahora de aquí en adelante imagínate mis nietos, mis hijos, o sea, siempre va a existir eso, y todo gracias a ella. Entonces voy con toda la ley y voy a que la castigue la ley hasta el máximo, ¿no? Y que pague hasta el último centavo. José Manuel Figueroa asegura una vez más que cuando su hermano Julián falleció, ellos dos habían limpiado muchas asperezas. Yo creo que el más emotivo fue cuando pudimos hablar finalmente él y yo, sin gente, sin nada, y pues que expresarle cuánto lo amaba, que me expresara cuánto lo amaba, en qué la regué, en qué la regó, y eso es lo más bonito, ¿no? Lo cierto es que su relación con los demás miembros de su familia paterna no es muy cercana, que digamos. Mira, yo de mi tío Federico no sé nada. Lo último que me enteré es que salió un video en Cuernavaca ahí donde un cartel lo estaba amenazando. Terrible, muy fuerte. Espero que esté muy bien. Sí. Espero que no esté en peligro. Pues mira, es que lo que pasa... bueno, realmente no hay bronca, ¿no? Hay desacuerdos en decisiones de... No. Yo creo que todos estamos alineados a lo mismo. La única que falta por alinearse realmente es Juliana, ¿no? Con Juliana no ha habido acercamiento. ¿Juliana? No. La última vez que la vi fue el año pasado aquí, precisamente después de que mi tío Federico hizo lo del homenaje de Joan Sebastián. Y la saludé a Juliana, se veía muy guapa, se veía muy mujercita ya, me sorprendió. Se veía muy guapa. Por último, le preguntamos si sabía qué hará definitivamente Maribel Guardia con las cenizas de Julián. No es correcto que me utilicen a mí como puente para tratar de empujarla mediáticamente para mover o tomar las decisiones de lo que ella quiere hacer con sus cenizas, ¿no? Mi madre todavía, y lo digo por experiencia, porque lo vivo en carne propia, mi madre, cuando le a su segundo hijo, de las cosas que más pudo ayudar a tranquilizarlo, a estabilizarla, fue cuando se quedó con las cenizas de mi hermano Sebastián. Entonces, arrebatarle las cenizas a mi madre, sé que va a ser muy desgarrador y es complicado. Entonces, yo en el caso de la señora Maribel, no puedo ni sugerir, ni opinar nada. La que toma la decisión, por lo que yo tengo entendido, es ella. Y si ella quiere aventarlas al mar, llevárselas a Costa Rica, no sé, dárselas a un unicornio de comer, bienvenida. Ella es la que sabe qué debe de hacer con las cenizas de su hijo, ella es la que está viviendo el dolor y ella es la que debe de tomar la decisión final. ¿Tú te has dado cuenta de que estas peleas con José Manuel Figueroa y toda la familia llevan ya años y no paran? Claro, uno se pregunta cómo no han logrado sanar un poco todo esto. Sin embargo, cuando parece que la cosa va mejor, explota otra bomba. No, exacto, parece que no va a parar nunca. Yo sé.